Bueno, vamos a hablar ahora de lo que es la resistencia dinámica, que es la que presenta el diodo cuando está polarizado en sentido directo y está conduciendo corriente. Esta es la ecuación que ya seguimos manejando de lo que es la del diodo en función de la tensión BD. Y si está en pulsación directa, sabemos que podemos aproximarla al producto de la corriente de saturación por la exponencial. Nosotros, si ahora sacamos la pendiente de la característica, nos vamos a encontrar que esa pendiente no es más que la derivada de la corriente respecto de la tensión. Si hacemos la inversa de ella, habremos calculado la resistencia dinámica en el diodo. Y como esta pendiente, al ser no una recta sino una curva, depende del punto de trabajo, deberemos evaluar el valor de la resistencia dinámica del diodo en el punto de trabajo, que le vamos a llamar Q. El Q significa quieto. Entonces, la derivada de la ecuación de la corriente respecto a BD resulta ser igual a esto, que es la corriente, dividido en BT, BT sube arriba, y esta es la expresión que llegamos de la resistencia dinámica del diodo en el punto Q. Acá se puede ver que cuando BT vale 25 milivolts, la resistencia medida en ohm sería 0,025 volt dividido en la corriente expresada en amperes. Para una corriente de 1 ampere, esa resistencia es 0,025 ohm. Bueno, si por ejemplo estamos hablando de que la corriente la expresamos en miliamperes, por ejemplo para una corriente de 1 miliampere, entonces 25 milivolts sobre 1 miliampere, entonces nos da 25 ohm. Este valor de la resistencia, como vemos, es una resistencia muy pequeña y nos dice que la resistencia dinámica del diodo es en realidad pequeña. No es constante, depende del punto de trabajo. Bueno, vamos a ver entonces ahora cómo podemos ahora tomar en esta misma ecuación, si despejamos ahora a B en función de I, es decir, estamos considerando a I como la variable independiente, nos queda esta expresión de la tensión en el diodo. Si nosotros tenemos en cuenta que IS vale, que es la corriente de saturación, 1 picoampere, que BT vale 25,7 milivolts a 25 grados centígrados, y consideramos que la corriente por el diodo puede variar entre 1 miliampere y 1 ampere, vamos a calcular que la tensión BD va a fluctuar entre 0,53 volt y 0,71. Esto nos está diciendo que mientras la corriente I varía 1000 veces, la tensión BD solo ha variado 200 milivolts. O sea, lo que decimos es que en polarización directa, una vez que entra en conducción después de la tensión de saturación, la variación de corriente es muy amplia en relación a lo que varía la tensión, que prácticamente se queda en la tensión de umbral. Bueno, en base a esto vamos a estudiar lo que son las aproximaciones. La primera aproximación es la que corresponde a lo que denominamos el diodo ideal. Entonces acá vamos a suponer que el diodo se comporta como un interruptor, que cuando está polarizado en forma directa, el interruptor está cerrado. Entonces, como todo interruptor tiene una caída de tensión en L cero, ¿sí? Entonces, por eso, esta es la característica y la caída de tensión es nula. Cuando se polariza en forma inversa, el diodo se abre, no circula corriente, y esto se ve reflejado en esa característica. En la segunda aproximación vamos a tener en cuenta el umbral de 0,7 volts si el diodo es de silicio. Entonces vamos a decir que el diodo, mientras no llegue a la tensión de umbral, no conduce corriente. Cuando llega a la tensión de umbral, sí conduce, y esta es la característica. Cuando se lo polariza en forma inversa, la corriente es nula. Entonces, el equivalente va a ser una fuente de tensión en serie con lo que sería el interruptor. Cerrado cuando está en pulsación directa y abierto cuando está en polarización inversa. Decimos el interruptor porque la caída de tensión en él es nula. O sea, acá no hay variaciones de tensión y se ve que la resistencia dinámica, al ser una recta perpendicular, estamos diciendo que su resistencia es nula. Lo mismo ocurre acá. En la tercera aproximación, ahí tenemos en cuenta lo que sería la resistencia dinámica del diodo. Entonces, acá vamos a tener, cuando la tensión que se le aplica es inferior a 0,7, no hay conducción de corriente, y a partir de acá tiene una recta, por lo cual está diciendo que su pendiente coincide con la inversa de la resistencia dinámica del diodo. Y el equivalente entonces del diodo va a ser básicamente la fuente de los 0,7 volts, la resistencia dinámica del diodo
y el diodo, que en realidad en este caso va a ser un interruptor cerrado cuando está en polarización directa y abierto cuando está en polarización inversa. La caída de en directa, la caída de tensión, eso siempre es constante en estas dos, es independiente de la corriente que circule en el diodo. No así, por supuesto, en la tercera aproximación. Y en inversa, siempre la corriente es nula. Bueno, vamos a analizar ahora el funcionamiento de nuestro diodo en corriente continua. Entonces, dibujamos este circuito serie en donde tenemos la tensión, que por ser de corriente continua, vamos a considerar positivo y negativo acá, lo que indicaría que con esta polaridad estamos polarizando a nuestro diodo en forma directa. Va a dar lugar entonces a una circulación de corriente. Esta es la caída de tensión ánodo-cátodo positivo en el diodo y esta es la tensión de salida. Entonces podemos plantear una ecuación de Kirchhoff donde nos dice que BI es la suma de la tensión en el diodo más la caída de tensión en RL, que será I por RL. Si despejamos de esta ecuación I, llegaremos entonces que I es igual a B sub I sobre RL menos B sobre RL. De modo que, si siendo B la caída de tensión en el diodo y la corriente a través de él, nos está diciendo que esto corresponde a la ecuación de una recta de corriente continua, en donde este término es la ordenada al origen y la pendiente sería menos 1 sobre RL. Esta ecuación, si ahora nosotros la superponemos con lo que es la característica exponencial del diodo, nos vamos a encontrar que en el punto de intercepción nos dará el punto de trabajo. Entonces nos dice, esta recta tiene una ordenada al origen que vale B sub I sobre RL. Este punto de la recta es precisamente cuando la corriente es 0, lo cual me está diciendo que B es igual a B sub I. Este valor es B sub I. Y ese punto, que es la intercepción entre la característica y la recta de carga, determina el valor de la corriente real que circula por el diodo y la tensión que cae en él. El resto de la tensión que cae lo hacen la resistencia de carga y la suma de las dos es la tensión B sub I, que es la que tenemos de entrada. Por ejemplo, acá lo que se ha hecho es cambiar el valor de esta componente de esta tensión de continuo a un valor B'. Entonces, como no se ha cambiado la resistencia RL, la pendiente es la misma, son dos rectas que están en paralelo y por supuesto ha cambiado el punto de trabajo. El punto de trabajo ha pasado de A a A'. De manera equivalente, podríamos decir que si dejamos a B sub I constante y cambiamos nada más que el valor de RL, entonces estamos cambiando la pendiente de la recta y también estaríamos cambiando de ese modo el punto de trabajo. En vez de ser el punto A, podría ser este A2'. Bueno, así es como hemos analizado en corriente continua. Vamos a ver qué pasa cuando lo trabajamos en función de las aproximaciones. Entonces vamos a decir, para el diodo ideal, la intercepción entonces de la recta de carga con la característica ideal nos da el punto de trabajo. El punto de trabajo es ese, que corresponde a la ordenada al origen, teniendo en cuenta que BD vale 0 por ser un diodo ideal. Si estuviéramos trabajando con la segunda aproximación, entonces la intercepción de esta característica con la recta de carga nos da el punto de trabajo. Sabemos que la tensión que cae sobre el diodo va a coincidir siempre con la tensión de umbral, mientras que la corriente será ese valor que es la intercepción entre la recta de carga y la característica. Y si estamos trabajando con la tercera aproximación, entonces sabemos que esa tiene dos tramos y la intercepción estará en este tramo de la recta que representa la resistencia dinámica del diodo. En ese punto entonces será el punto de trabajo y nos dará las coordenadas tanto de I de Q como de B de Q. Vamos a ver ahora el funcionamiento de este circuito, pero ahora en corriente alterna. Estamos diciendo que BI es una señal de alterna, o sea que tiene cambios de polaridad. Con polaridad positiva el diodo estará polarizado en forma directa. Cuando la polaridad se cambie, el diodo quedará polarizado en forma inversa. La ecuación que tenemos es que la ecuación de salida es más que el producto de la corriente, que en este caso como es una tensión variable en la entrada, la corriente también lo va a hacer, o sea, es ID en el tiempo multiplicado por R, y que no es otra cosa más que la diferencia de tensiones entre la B del generador, que dice acá V tensión de entrada, menos la tensión en el diodo. Bueno, acá tenemos dibujada la característica tensión corriente, la característica exponencial, y en este eje se ha copiado la tensión del generador.
Entonces, como vemos, sabemos que la intercepción de la recta de carga con la abscisa en este valor nos da el valor de la tensión de entrada. Entonces, por ejemplo, para un instante de tiempo T1, este es el valor de la tensión de entrada, que coincidirá entonces con ese punto, y entonces con la pendiente dada por 1 sobre RL está la recta de carga y el punto de trabajo es la intercepción de la recta de carga con la característica. Y ahí nos da el valor de circulación de corriente. Si vamos al máximo valor que toma la señal de entrada, que es S, lo llevamos acá y con la pendiente que no ha cambiado, es una recta paralela, el punto de trabajo sería este otro y lo podemos llevar acá y este sería el máximo valor que alcanza la corriente por el diodo. Entonces, podemos decir que en el funcionamiento en alterna en el semiciclo positivo vamos a tener infinitas rectas de carga, todas con la misma pendiente paralela hasta llegar a esta última que es la que alcanza el máximo valor. Como se ve claramente en esta zona, que realmente la característica no hay conducción de corriente, se ve que acá es 0 y a partir de acá comienza el crecimiento, que es muy puntiaguda la respuesta, y en cambio en esta otra zona es nula. Entonces quiere decir que justamente porque el funcionamiento, este dispositivo no tiene un funcionamiento lineal, esta que sí es una señal triangular no se va a ver reflejada del mismo modo. Luego, cuando aparece la tensión inversa, el diodo alta polarizado en forma inversa no hay conducción de corriente. Por eso acá la corriente por el diodo vale 0. Después vuelve a repetirse en el otro semiciclo positivo y esta entonces, la que está dibujada acá, es la forma de onda de la corriente por el diodo que multiplicada por RL será la tensión de salida. O sea que la tensión de salida tiene la misma forma, nada más que habrá un cambio de escala. En vez de ser corriente será la tensión de salida porque está aplicada el factor de escala correspondiente a la resistencia de carga. Bueno, vamos a ver ahora qué ocurre cuando hacemos el análisis para señal débil. ¿Qué es señal débil? Es cuando tenemos una señal que es la señal de alterno. Se llama señal porque justamente varía en el tiempo, pero está sumada a una componente de continua que es mucho mayor que la amplitud de esa variación de alterno. Eso nos está diciendo que si representamos en este eje la tensión de entrada, vamos a decir que tiene una componente continua que es esta magnitud y sumada a ella o montada sobre esa componente continua tenemos esa pequeña variación de alterno. Quiere decir que esta es la componente total, la suma de estas dos que va tomando los distintos valores, pero como se puede ver claramente no va a cambiar nunca la polarización del diodo, porque el diodo se va a ver siempre polarizado en sentido positivo. Y eso lo da justamente que esta variación de alterna es ínfima comparada con ese valor de componente continua que es positivo, que hace que este diodo nunca se vea polarizado en forma inversa. De modo que la variación de corriente entonces se va a mover según casi diríamos por la tangente a la curva, que sería esta recta, que entonces en ese caso podríamos decir que si esta es una variación de tipo triangular, vamos a tener entonces una relación lineal. Si esta variación es muy pequeña y lo podemos reemplazar por la pendiente de la curva, vamos a tener una variación de la corriente que también va a ser lineal. Bueno, y así con esto terminamos este tema.